Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Díaz y en este screencast hablaremos de la serialización y deserialización en formato JSON. Frecuentemente en nuestras aplicaciones necesitamos guardar el estado para que cuando se reinicie la aplicación, ésta sea capaz de recordar cuáles eran los datos que se tenían antes de cerrarla o guardar parámetros de configuración, etcétera. Cuando necesitamos guardar datos complejos, comúnmente nos basamos en la serialización de dichos datos para poder guardarlos en disco. El proceso de serialización es convertir un objeto a una representación en algún formato para que posteriormente se pueda volver a cargar. Hay diversas maneras de hacer serialización y deserialización y diversos formatos. En el caso de este ejemplo voy a utilizar JSON, el cual es un formato liviano para poder guardar información. Es más liviano de hecho que XML, no tiene todas las etiquetas que debe de llevar un documento XML bien formado. JSON es mucho más sencillo. Aquí le voy a dar clic al botón de buscar con la cadena JSON. En este momento la aplicación me regresa un conjunto de resultados que es el resultado de ir a buscar en el API de Bing la cadena JSON y aquí tengo esta información. Esta es la que voy a guardar en formato JSON en el almacenamiento aislado de mi equipo para que posteriormente cuando vuelva a iniciar la aplicación recuerde el último conjunto de resultados. Recordemos que el código que teníamos lo que hace es obtener los resultados de la búsqueda y posteriormente a través de una consulta de link estamos haciendo una lista de objetos de tipo resultado, que es la clase que tenemos aquí. Resultados es una lista genérica de tipo resultado. Nuestra clase resultado consta de estas tres propiedades que tenemos aquí. Esto lo hicimos en un tema anterior durante este mismo curso. Posteriormente a establecer la fuente de datos para el listbox, es decir, aquí estoy enlazando a datos el listbox, vamos a guardar en JSON. Voy a crear un método llamado guardar. Será en este método en donde pongamos el código para hacer la serialización en JSON y guardar eso en el almacenamiento aislado. La clase que vamos a utilizar para hacer la serialización en JSON en Silverlight está en el siguiente ensamblado: system.servicemodel.web. Voy a agregar la referencia de este ensamblado en mi proyecto y voy a hacer uso de la clase DataContractJSON Esta clase DataContractJSON me permite, a partir de un objeto, serializar ese objeto en formato JSON y también me permite deserializar a su representación original, al objeto original. Voy a hacer una nueva instancia de DataContractJSON la voy a poner en una variable llamada serializador y aquí lo único que tengo que indicar es el tipo. Una vez indicado el tipo del objeto que vamos a serializar, vamos a utilizar el método writeObject. WriteObject, como podemos ver, solicita un objeto de tipo stream y será en ese stream en donde guardemos este objeto pero ya serializado. Así que lo que necesitamos hacer es utilizar las clases de almacenamiento aislado que ya vimos en un tema anterior durante este curso para poder obtener un stream de escritura y con ese stream en conjunto con el serializador guardar este objeto ya serializado. Voy a obtener una referencia a Isolated Storage File, el almacenamiento aislado por aplicación. Voy a preguntar si ya existe el archivo resultados.json o JSON, que será en este archivo en donde vamos a ir a guardar el objeto serializado. Si sí existe, lo voy a borrar para poder crear el archivo nuevamente resultados.json. A través del método createFile vamos a crear este archivo resultados.json y como este método me regresa un objeto de tipo stream, lo estoy guardando en esta variable llamada stream. Esta variable será la que utilice en el objeto serializador. Aquí necesitamos una referencia al objeto que vamos a guardar, así que voy a modificar la asignatura del método para solicitar aquí una lista genérica de resultado. Y esto es lo que guardaríamos, resultados. En la invocación de guardar hacemos el cambio. Finalmente cerramos el stream. Una vez guardado el archivo necesitamos escribir el código para poder cargarlo cuando inicie la aplicación y de esta manera recordar el estado de la última búsqueda que hicimos en nuestra aplicación. Esto lo voy a hacer en el evento loaded del user control. Voy a escribir el manejador del evento loaded, en este caso con una expresión lambda, y voy a hacer la invocación a un método llamado cargar.
será en este método cargar en donde escribamos el código para deserializar el documento que serializamos en el paso anterior. Nuevamente voy a utilizar data contract JSON serializer, pasándole el tipo adecuado. En este caso es una lista genérica de objetos de tipo resultado. Y ahora vamos a utilizar el método readObject. Como podemos ver, readObject solicita un objeto de tipo stream. Este stream lo debemos leer también con las clases del almacenamiento aislado. Voy a preguntar si el archivo existe. Si existe, entonces lo vamos a cargar. Voy a utilizar el método openFile, el cual solicita la ruta y el modo de apertura. En mi caso es solamente de lectura, así que le voy a poner open. OpenFile es un método que me regresa también un objeto de tipo stream, así que lo vamos a poner en una variable llamada igual stream. Será este objeto de tipo stream el que utilicemos en el serializador. Y como el método readObject regresa un objeto de tipo object, debemos hacer un cast explícito a el tipo de objeto que estamos deserializando. Voy a cambiar la asignatura del método porque en realidad no vamos a regresar nada, así que le voy a poner void. Solamente lo que voy a hacer es volver a hacer el enlace aquí al listbox a través de su propia item source, diciéndole que su item source va a ser este objeto llamado resultados. Ahora bien, vamos a ejecutar nuevamente la aplicación. Aquí tenemos la aplicación nuevamente ejecutando. Vamos a hacer una búsqueda. Trae el conjunto de resultados y esto fue guardado en el almacenamiento aislado local. Así que si volvemos a iniciar la aplicación, va a recordar esos datos que fueron serializados, los está deserializando, los está cargando, y con esto demostramos cómo podemos guardar datos complejos, como para, por ejemplo, guardar el estado de una aplicación en nuestros proyectos de Silverlight. Bien, como resumen, vimos que en el ensamblado system.servicemodel.web podemos encontrar la clase DataContractJSON_Serializer. Esta clase DataContractJSON_Serializer nos permite serializar y deserializar objetos en formato JSON. En escenarios en donde necesitemos guardar el estado de nuestras aplicaciones, como es el caso del ejemplo que hicimos aquí, que se guarda los resultados de la última búsqueda, pues vemos que es una buena opción. No únicamente existe la serialización con formato JSON, también lo podremos serializar en formato binario o XML. En este caso estamos utilizando JSON por tratarse de un formato mucho más liviano a comparación de XML.